Buenas noches, una nueva emisión de Ganando el Sistema. Recuerden que debajo de los títulos y arriba de los horarios de los temas están los links del programa El Ganando el Sistema 419, subido a Libri y a Bichute, la muerte de Mauro Viale. YouTube el martes 13 levantó el programa 416 porque viola sus lineamientos. Es el número 20 que levanta. Aunque YouTube tira la basura al trabajo de cada uno, los que enviamos por Libri y Bichuti se lo tienen que comer y seguiremos hasta donde nos dé el cuero. Vamos a hablar de la represión en Plaza de Mayo, del sábado a la noche. Y acuérdense de esta fecha, 17 de abril, comienza la caída del gobierno con la represión al pueblo de Plaza de Mayo, que estaba pidiendo libertad. Y digo como siempre, Dios se apiade de la policía y de los secuentes de la reta que mandó la policía de la ciudad a reprimir. El comentario es que hubo infiltrados para hacer bardo y que el gobierno le eche la culpa a los manifestantes. Gente conocida que fue allí y envió los videos me dicen que los de que fueron a la plaza no son de hacer quilombo, así que queda todo al descubierto quiénes fueron los responsables. Gente muy allegada al tío. Veamos los videos. La policía está reprimiendo. Déjenlo, déjenlo. Déjenlo. Están reprimiendo a los chicos. Están reprimiendo a los chicos que no estaban haciendo nada, fueron y lo cazaron a uno. Es increíble. Mirá, mirá, cómo avanza la policía. La gente no estaba haciendo nada. Es increíble lo que está pasando. Miren, miren, miren. Miren. ¿Qué haces, pelotudo? Miren lo que está haciendo la policía. Increíble, está reprimiendo a la gente que estaba pacífica y alejada. Fueron en busca de los chicos. Es increíble lo que está pasando acá. Van en busca de los chicos. Miren, miren cómo reprimen. Sin barbijo el policía, sin barbijo, y encima empieza a empujarme. Ahí está, andate acá, me dice. Estamos totalmente en dictadura. Miren cómo lo están reduciendo a la persona. ¡Cobarde! 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 No se va a ir, ¿por qué? ¿Por qué, oficial? No hizo nada, oficial. No hizo nada, oficial. No hizo nada, oficial. No hizo nada. No hizo nada. ¡Soltalo! 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 ¡Vino, Medina! ¡Suéltalo! ¿Qué están haciendo? ¡Soy abogado! ¿Comienza la represión fuerte en Argentina? ¿La van a llevar adelante policías que se encuentran bajo la línea de pobreza? ¿Comienzan a amedrentarnos? Para controlar la salida de un bar en Morón, el municipio mandó 6 patrulleros. ...12 patrulleros y el GAT para controlar el cierre de bares en Aedo. Los comerciantes denuncian que los hicieron sentir delincuentes. A la mierda, que hay gente al pedo. Mamita querida. Ni sé quiénes son estos. A los señores intendentes le pregunto,
Si ese es el operativo contra la gente sin antecedentes, ¿cuántos patrulleros envía para combatir la inseguridad? O les cambio la pregunta, ¿todos esos patrulleros los sacaron de los que estaban afectados en la seguridad del municipio? Es decir, la policía está para perseguir la gente honesta. Queda muy expuesto porque la inseguridad va en aumento a niveles insoportables. Es muy grosso lo que están haciendo, no se van a salir con la suya, y las fuerzas de seguridad, les reitero, nadie se va a apiadar de ustedes. Queda tal evidencia que Larreta ha sido un tibio. A la ciudad de Buenos Aires la intervinieron de facto militarmente. Las fuerzas de seguridad, según lo anunciado, se mandan solo a este territorio, al resto del AMBA no. Estado de sitio, intervención federal en la ciudad. De hecho, la primera intervención federal en Cava de la historia. Fuerzas federales a la Cava sin acuerdo. Rodríguez Larreta se convierte en el primer jefe de gobierno intervenido por el Poder Ejecutivo, con sesiones ordinarias del Congreso, y no fue pasado por allí. Se define el carácter del gobierno nacional como uno de facto. Nadie se atrevía tanto en democracia. El Poder Ejecutivo dispuso sacar al ejército a la calle para controlar la población. El motivo, en 1976 cuidar a la gente del terrorismo pone bombas, en 2021 cuidar a la gente del COVID-19. En ambos casos el objetivo final era el mismo, destruir la economía. Los muchachos que en los 70 colaboraron para que asuman los militares, 45 años más tarde, hacen lo mismo que ellos. Observando el comportamiento de la pseudo-oposición, empieza a ser muy evidente la alianza sotoboche de la política para evitar un 2001. Cuando peligran los puestitos o privilegios, todos se unen. Alberto dio caer el año pasado por las barbaridades que hicieron. Duhalde dijo que iba a solicitar una entrevista con todo, Macri, Cristina, Alberto, el jefe de la Unión Cívica Radical. Carrió dijo que su oposición debe dejar de polemizar en cosas que van en contra de la República, y aconsejó al gobierno y llamó a defender a Alberto hace unos meses. Llamó a evitar un 2001. Leandro Santoro vive refiriéndose a los antipolíticas. Están cagados en las patas que se les vaya todo de mambo. Alberto Fernández no sé si se cree sobre lo que dice de la justicia y las instituciones, o realmente debería tomarse unos días de descanso. Como hizo Saberita en 1975. Total, en aquel momento comenzaron a tomar el poder los militares, y hoy los militantes son solo 2 letras de diferencia. Hoy más que nunca se ve que estamos bajo el poder de los sindicatos. En una de las peores crisis económicas de la historia, donde la gente pierde su trabajo por cientos de miles, los dirigentes gremiales, ni mu. Tendal en la gastronomía, Barro Nuevo, callado. Se dictan clases y sus dirigentes gremiales lo quieren. Con esto queda muy en claro que la profesión de maestro desapareció de la Argentina. Les digo más, si lo comparamos con 50 años, a los trabajadores de la educación hoy les hace un examen y la mitad tiene que regresar a la escuela. A la escuela para aprender, ellos. A esto nos redujeron los políticos y sindicalistas argentinos. A punto tal es esta situación que aquellos que integran la inmensa masa de desocupados los han convertido en mendigos del Estado y sin esperanza alguna de subir, aunque sea un peldaño de su miserable vida. Y la clase media la están cocinando a fuego lento. Para quienes hoy creen que están a salvo, miren solo un año atrás y observen cuántos se cayeron. La totalidad de la gente del espectáculo, los gastronómicos, actividades deportivas, comerciantes, solo en un año, denle 3 más y me cuentan. Muchos están contentos porque siguen cobrando sin trabajar. ¿Cuántos creen que resiste un país que no produce y reparte? No se están levantando cosechas enteras en todo el país porque la gente no quiere trabajar, total les paga el Estado. Esa ceguera de los argentinos se va a pagar muy caro y posiblemente cuando no haya retorno. Cada paso que da el gobierno y que la sociedad asume es un nuevo piso para ellos y paulatinamente avanzan cada día más. Observe que Fernández dijo una cosa en su anuncio por TV y en el decreto aparecen hechos que no fueron comunicados. Y que lo lleva adelante el gobierno más desacreditado, habla muy mal de nosotros. A los argentinos los han estudiado hasta el último detalle. Cristina Fernández
Debe estar en el suelo retorciéndose de risa. La insultan, dicen cualquier cosa de ella, la ridiculizan por internet, la tratan de todo lo que se les ocurra, la acusan de lo que quieren que se les antoje, la odian, la quieren ver presa, muerta. Y ahí está, cagándose de risa y haciendo lo que se le antoja con todos ellos. Y la venganza recién comienza. Y cuando digo que recién comienza, mira hacia Alemania. Angela Merkel hizo aprobar una ley anticovid en el Parlamento, mediante la cual asume la suma del poder público. Podrá disolver los parlamentos autónomos, al igual que Hitler. Se acaba el federalismo, reglas nacionales reduciendo el poder de las autonomías. Poder centralizado en ella, medidas ultra restrictivas, vacunación compulsiva y test para entrar a los comercios. Toque de queda y cambio de las reglas según sea la gravedad a criterio de Merkel. Anunció que el encierro será domiciliario y los alimentos se podrían adquirir una vez por semana. Con la parsimonia de los argentinos y el gobierno que supimos conseguir, ¿cuánto tiempo falta para eso? Más aún, si tenemos presente que varias de las cosas que aprobó el Parlamento alemán acá se imponen por decreto, comienza en Argentina la etapa más oscura de toda su historia. No hay lugar a dudas. Hace 200 años aparecieron muchos próceres que hoy están cuestionados. ¿Qué van a decir dentro de 100 años de lo que habitamos el 2021? ¿Cómo se ingresa al comunismo? Hay 8 niveles de control. 1. Atención médica controla la atención médica y controlarás a las personas. 2. Pobreza. Aumenta el nivel de pobreza a lo más altos posible. Las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona un indispensable para que coman. 3. Deuda. Aumenten la deuda a nivel insostenible. De esa manera pueden aumentar los impuestos y esto producirá más pobreza. 4. Control de armas. Elimina la capacidad de defenderse de vuestras naciones. De esa manera pueden crear un estado policial. 5. Bienestar. Tomen el control de todos los aspectos, alimentos, viviendas, ingresos, de sus vidas, porque eso los hará totalmente dependientes del gobierno. 6. Educación. Tomen el control de que la gente lee, escucha y aseguren el control de lo que los niños aprenden en la escuela. 7. Religión. Eliminen a Dios de vuestras vidas, en los gobiernos y en las escuelas, porque la gente necesita creer solo en el socialismo, convencido que es lo mejor para ellos. Y 8. Promuevan la lucha de clases, dividan a las personas entre ricos y pobres, eliminen la clase media. Esto causará más descontento y será más fácil grabar a los ricos con el apoyo de los pobres. Ya estamos en este paso. ¿Es definitivo? No. Mientras hace un grupo de argentinos que se les oponga, solo hace falta unidad y organización, justo las dos que carecemos quienes estamos del otro lado. ¿Qué esperamos para juntarnos? ¿Cuál es el impedimento para hacerlo? ¿Ser cabeza de ratón? Lo único que falta es tener un poco de grandeza y asumir que de a uno nos liquidan a todos. ¿Por qué no comenzamos a colocar en la práctica lo que vivimos declamando? Cientos de grupúsculos dando vuelta por las redes haciendo catarsis en lugar de donar esfuerzos. Reitero una vez más, este espacio está abierto a ampliarse con otros grupos. Los correos están abiertos esperando que alguien se comunique. El canal es de todos a la hora de difundir y el proyecto a disposición de un grupo con pretensiones de sacar a la Argentina adelante. Más no puedo hacer y si nadie acude seguiremos con los 300 de las Termópilas. Que de hecho los que se acercaron a la convocatoria hecha hace unos meses y son de zona norte, oeste y Cava están trabajando muy bien y a conciencia. De esto no se habla. Esto me va a traer dolores de cabeza, seguro. Pero alguien tiene que decirlo. Romper esa tranquera que coloca el sistema. En coro van a decir, se dio vuelta, se vendió, lo compraron. Solo le pido que escuchen hasta el final. Uno de los temas mejor tratados por el régimen es lo referente al judío. Porque hay una estrategia hacia adentro de la colectividad y otra hacia afuera de ella. Hacia adentro, el sionismo y su gran aparato de difusión ha potenciado a niveles extremos el antisemitismo y lo que logró con ello es que la colectividad asuma que
que la única forma de protección posible es bajo el ala del sionismo. Una vez logrado esto, establece sus políticas globales y deja dentro de ellas a la totalidad de la colectividad en calidad de rehén. Esto genera hacia afuera que todo lo malo que acontece en el mundo sea responsabilidad de la comunidad judía, sin que nadie establezca la incumbencia que le corresponde a cada integrante. Entonces, para muchos, en especial nacionalistas, cuando se menciona alguna fuente judía o se habla de uno de ellos, acontecen dos cosas. O desconfían de quien cita la fuente, o desestiman al denunciante por su condición racial. Y por supuesto, arremeten contra el mensajero. Ese es el gran triunfo del élite global, tanto hacia adentro como hacia afuera, porque lo que impide es la integración de una sociedad, en especial la nuestra, que tiene un alto componente de esa religión. Si dejamos que el árbol nos tape el bosque y no descubrimos el juego del enemigo, somos una presa fácil. ¿Quién no integró grupos de deporte con judíos o trabajó con ellos? ¿Quién nos atendió con médicos, abogados o contadores judíos? ¿Quién en un negocio no tuvo proveedores paisanos? ¿Quién no compró ropa en una tienda de once? En nuestra vida diaria, ¿alguna vez tuvimos algún problema? ¿Como empleadores son peores que los asturianos? Por ejemplo, digo esto porque hace más de 30 años hablé con un español que venía a contactar aquí para poner salas de juego y yo despavorido con estas palabras. Nunca me imaginé que mis compatriotas fueran capaces de hacer las cosas que hicieron acá. ¿Vamos a condenar y apuntar a toda la colectividad española? No. ¿Y por qué lo hacemos con la judía? Cuando comienza la deportación alemana a los campos de concentración, ¿quiénes eran los judíos que habían quedado? ¿Qué poder económico tenían? ¿Qué vinculaciones tenían con los que se colaron en la firma del Tratado de Versalles en 1919 a raíz del Acuerdo Balfour? Esos fueron carnes de cañón que se necesitó para colocar la cuña en el mundo árabe cuando el petróleo comenzaba a tener un gran valor económico, según lo había determinado el régimen imperial londinense, que sabemos bien qué intereses representa. La colectividad judía, esa que trabaja en silencio, es tan rehén del sionismo como nosotros. Que la situación de hoy, aquí, de ellos, no es como hace 50 años, es probable. ¿Nosotros somos los mismos? La penetración cultural fue para todos, cada cual con su impronta. ¿Que ellos llevaron la mejor parte? ¿Y qué tal si hacemos un poco de autocrítica? Nosotros, los ciudadanos de a pie, los que nos levantamos a trabajar todos los días en silencio, ¿alguna vez se nos pasó por la cabeza atacar a alguno? ¿Romper el vidrio de su negocio? ¿Pintar una esvástica en la casa? Entonces ahora por las redes somos todos justicieros, es decir, siguen la lógica del régimen. Y lo curioso es que sitios que promueven ese odio no son levantados de la web. Se tuvieron que comer el atentado a la AMIA, ya que la misma Daya participó en el encubrimiento. Si tienen alguna duda, busquen el programa El Tábano, entrevista número 3, y lo escucharán por alguien de la colectividad. Este comentario se genera a raíz de la muerte de Mauro Viale, ya que cuando se quiere decir algo políticamente incorrecto, es invalidado por la condición de Viale. De esa forma, el árbol tapa el bosque y el régimen logra su principal objetivo, mantener la sociedad dividida. Nadie dice que seamos amigos de todo el mundo, pero el enemigo no está aquí. ¿Puede haber algún tentáculo? Es casi seguro. Pero el enemigo está en una isla y en una milla cuadrada. Un enemigo cuya mayor virtud ha sido camuflarse siempre y quedar al margen de todas las tropelías que hizo. Y la paradoja de todo esto es que comenzó en campos de concentración para judíos en Polonia y terminó en campos de concentración para alemanes en la cercanía de Dresde. ¿Es tan difícil darse cuenta siendo tan evidente? Para aquellos que me insultan en todos los colores, ¿cuál es la alternativa? ¿La de 1940 en el siglo XXI? Y tenemos la cuarta flota en el Río de la Plata en 5 días. Y la invasión británica por el aeropuerto de Lewis en Punta Lobos, tal como lo manifesté en el programa Operación Tormenta Blanca hace 8 años. Recuerden, le está diciendo esto a alguien a que le levantaron 20 programas, 13 de los cuales seguro lo levantó el sionismo. Esto lo escribió Andrea Hallewood y lo llamó El silencio de los corderos. Muchos de nosotros queremos que nos dirijan,
De niño buscamos a nuestros padres para que nos protejan, para calmar nuestros miedos, para que nos liberen de la responsabilidad. Como adultos buscamos la misma protección, queremos líderes poderosos, líderes que parezcan valientes y resistentes. Nuestra cultura narcisista también exige que nuestros líderes sean carismáticos, seguros de sí mismos y elocuentes. Queremos líderes que puedan actuar en el escenario mundial. Y así, confiadamente, una y otra vez, cedemos nuestro poder a esos individuos grandiosos que codician altos cargos, sin darse cuenta de que su determinación, su pura, obstinada ambición de ganador, se lo lleva todo, su encanto superficial y seducción. Y puede sugerir que muchos son psicológicamente inadecuados para esos roles. Estos individuos forman un grupo minoritario psicológicamente distinto. Aunque su número es limitado, su alcance es extenso y la destrucción que pueden causar es inconmensurable. Sin embargo, aunque sus mentiras y manipulaciones, su imprudencia y su falta de remordimiento pueden hacer que parezcan locos, la mayoría no lo es. Los más funcionarios prosperan en profesiones y corporaciones que valoran al oportunista y el despiadado. Su locura, tal como es, radica en su falta de conciencia, su absoluta libertad de las limitaciones éticas. Estas almas perturbadas y perturbadoras se caracterizan más apropiadamente como moralmente locas. Presta atención, la influencia global de muchas de estas personas de alto perfil está creciendo. Juntos han estado formando planes grandiosos. Vacunarán a todo el mundo. Ellos bloquean el sol. Ellos reconstruirán mejor. No imaginamos que los psicópatas puedan ser políticos. Entonces nos cegamos como hacen muchos niños maltratados y a la realidad de lo que nuestros líderes nos están pidiendo. Cuando nos separan de nuestros seres queridos, nos asfixian con máscara, nos inyectan vacunas experimentales, nos quitan las libertades civiles, colapsan nuestra economía, cierran nuestras escuelas, dañan a nuestros hijos y nos encierran por nuestro propio bien. Justificamos su comportamiento, aceptamos sus mentiras y sus intentos de controlarlos. Nos aseguramos que nos mantienen a salvo. También buscamos tranquilidad en los medios de comunicación, en periodistas y expertos en salud pública para informarnos y orientarnos, para expresar nuestros sentimientos nacientes en palabras para que piensen por nosotros. Podemos suspender nuestro crítico juicio en nuestro deseo de noticias y hechos fiables. Y así pasamos por alto los escándalos, los encubrimientos, las desviaciones y la corrupción. Absorbemos sus distorsiones y propaganda, los chivos expiatorios ingeniosamente concebidos que mantienen nuestros odios enfocados en otra parte y nuestra sociedad dividida. Es posible que no nos demos cuenta de la implacable construcción de un mundo que beneficia a la clase de depredadores. No imaginamos que los psicópatas puedan ser periodistas. Entonces, prestamos atención a sus advertencias sobre el virus, que concuerdan con las de nuestros líderes. Aunque podrían confundirnos con sus informes de casos y pruebas positivas y hospitalizaciones, con sus gráficos, estadísticas y riesgos relativos, estamos seguros de que el mensaje es simple, que el hub será nuestra ruta hacia la libertad. Que nuestro lanzamiento de vacunas es el más rápido, que nuestro NHS es el mejor del mundo. Aplaudir, 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 aplaudir. Y probablemente creemos, si lo pensamos un poco, que la industria farmacéutica desarrolla productos que alivian el sufrimiento y salvan vidas. Desconocemos la corrupción institucional, los delitos que han provocado millones de muertes y reacciones adversas, los miles de millones pagados en acuerdos de fraude de salud, las flagrantes distorsiones de la literatura médica, los juicios falsificados, el objetivo de los denunciantes. No imaginamos que los psicópatas produzcan vacunas, porque no nos atrevemos a imaginar que hemos sido atrapados por una élite psicopática inexplicable que ha subvertido nuestras democracias, han capturado y socavado nuestras instituciones, han causado devastación económica en todo el mundo, han generado una crisis mundial de salud mental que repercutirá durante generaciones. No nos atrevemos a imaginar, y tan aterrorizados por el miedo, la vergüenza y la propaganda implacable, recurrimos a la protección de nuestros programadores psicópatas. Es mucho más fácil aceptar su narrativa de virus, jugar el juego, someterse, que reconocer el abuso de nuestros protectores. Cerrando filas contra los forasteros, nos apiñamos en nuestros corrales virtuales, renunciamos a nuestra autonomía
Ignoramos nuestra intuición, nuestra sabiduría primitiva y esencial, y aceptamos el papel cada vez más infantilizado que la patocracia nos ha creado. Visitamos a nuestro médico y aceptamos nuestro jab y somos recompensados en una pegatina. Y aunque otros nos advierten que el régimen de pruebas es defectuoso, que las muertes están mal informadas, que la vacuna no es segura, no pueden penetrar nuestras defensas. Cómo nos enfurecen cuando perturban nuestras ilusiones, cuando intentan forzarnos a abrir nuestros ojos ciegos. Despierta, suplican, pero no estamos durmiendo. Pensar, lloran como si no pudiéramos oír. Ellos no saben, si nosotros todavía, que nos estamos protegiendo de una amenaza existencial más abrumadora para nosotros que cualquier virus, utilizando la única arma que tenemos en nuestro miserable arsenal: la negación. Porque en el fondo sabemos y hemos sabido todo el tiempo sobre el peligro en que nos encontramos, pero ignoramos las advertencias de nuestra brújula interna, ignoramos las banderas rojas y la brutalidad y el deslumbramiento, inconsistencias. Nos protegimos del horror de reconocer que somos impotentes, vulnerables y totalmente solos en un universo indiferente. Y como una vida de servidumbre parecía preferible a una de terror existencial, colaboramos con nuestros opresores. ¿Esto es lo que queremos aquí? Esto lo escribió Juan Pablo Musilli para La Derecha Diario. Un informe elaborado por Radio Free Asia, RFA, sacó a la luz nuevas violaciones a los derechos humanos en China. Se trata de un refuerzo a las instalaciones de transformación que tiene el objetivo, mediante el adoctrinamiento intensivo y la tortura, de obligar a cristianos ciudadanos de ese país a renunciar a su fe. Li Yuese, un cristiano perteneciente a una de las tantas iglesias clandestinas que hay en China, llamadas iglesias en casa, reveló en una entrevista con RFA que fue secuestrado y retenido por el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista durante 10 meses. Li explicó que su detención se llevó a cabo en una instalación móvil que podía ser utilizada en cualquier lugar sin que nadie se diera cuenta. También recordó que el grupo que lo detuvo estaba integrado por personas pertenecientes a distintos departamentos gubernamentales y hasta tenían personas vinculadas con el Comité de Asuntos Legales y Políticos del régimen. Este grupo, explica Li, se enfoca principalmente en interceptar cristianos miembros de iglesias en casa. El creyente dijo que fue retenido en una habitación sin ventanas y sin ventilación, a la que se prohibió salir durante el tiempo que estuvo cautivo en las instalaciones. Allí fue sometido a diversas formas de tortura, desde golpizas hasta manipulación mental. Te amenazan, te insultan y te intimidan. Se trataba de funcionarios del Frente Unido, hombres, mujeres, a veces sin identificar, generalmente vestidos de civil. La policía hace la vista gorda ante esto, dijo. Tienes que aceptar la declaración que te preparan para que renuncies a tu fe. Si te niegas, se verá que tienes una mala actitud y te mantendrán detenido y seguirán golpeándote, agregó. Le dijo que la mayoría de sus compañeros de prisión también eran personas que habían sido liberadas bajo fianza durante la detención criminal por participar en actividades relacionadas con la iglesia. Debido a que la policía no pudo procesarlos por ningún delito particular, fueron enviados a las llamadas instalaciones de transformación. Nos secuestraron para lavarnos el cerebro a aquellos de nosotros que estábamos en libertad bajo fianza. Fue en un lugar secreto, en un sótano. No hay límite de tiempo para el proceso de lavado de cerebro. No sé el tiempo más largo que alguien ha estado retenido allí, pero yo estuve detenido durante 8 o 9 veces. No puedes ver el sol, por lo que te pierdes todo el concepto del tiempo. Una vez allí estaba atontado por las torturas. Trataba de abrir los ojos, pero no podía. 4 o 5 de ellos me agarraron por los brazos y las piernas y me inmovilizaron contra el suelo. Me inyectaron drogas. Cuando fui liberado, le dijo que su salud estaba muy deteriorada y que esa experiencia la atormenta aún hoy en día. Algunos fueron enviados de regreso a casa después de 5 o 6 años, y así fue como la gente se enteró de los centros de lavado de cerebro a partir de sus anécdotas. En China existen templos legales, tanto cristianos como musulmanes, pero estos permanecen obligatoriamente bajo control del régimen, y hay una serie de reglas que deben seguir. Por ejemplo, ninguna iglesia cristiana puede tener el retrato de una estatua de Jesús.
y en su lugar debe mostrar los retratos del dictador Mao Zedong o del actual líder Xi Jinping. En los centros religiosos tampoco se puede enseñar doctrinas bíblicas que vayan en contra de los principios comunistas, por lo que la Biblia cristiana no puede ser mostrada públicamente. Además, las personas que asisten a misa son obligadas a cantar canciones nacionalistas en vez de los villancicos dominicales. Esto fue, acuérdense que en el Vaticano, cuando el Papa le pegó a esa mujer china que quiso pararlo, era para decirle que intervengan estas denuncias. El Papa no solo se detuvo y no dijo nada, sino que le pegó a la mujer. Este Papa, La religión cristiana tiene entre 72 y 92 millones de practicantes en China. Es el cuarto país con más cristianos del mundo, por debajo de Estados Unidos, Brasil y México. Veamos los videos de las torturas. A pesar de todo esto, el gobierno profundiza la relación con Jinping, planifica ejercicios combinados con las Fuerzas Armadas de China. Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, reveló el proyecto durante una actividad académica organizada por el CARI, y la cartera la conduce Agustín Rossi, a pocos días de la visita del jefe de Comando Sur y el principal asesor para América Latina de Joseph Biden. Jinping y Alberto Fernández se reunirán en mayo para incrementar la injerencia china en el sector eléctrico. Buscarán la construcción de una central nuclear en Argentina. Hay que recordarle a la gente y machacar que esa central es una prueba piloto, no existe otra en el mundo. Así que nos van a convertir en conejillos de Indias con una central nuclear. Una cosa cortita, que se queda la farsa. Esto quería decir ahora, en un video que yo había en YouTube, lo levantaron de todos lados, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Esto quiere decir esto para ahí 3 renglones. La cofundadora de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, eligió vivir en una de las áreas más blancas de California, después de comprar una casa en $1.400.000, en un área que tiene una población negra de solo 1.6%. Este video que mostraba esa casa y todo fue levantado de YouTube. Esto lo publicó Summit News. Una cosa recontra preocupante, lo publicó TheMindUnleashed.com, que son los desechos radioactivos de Japón. Japón todavía está lidiando con la secuela del desastre de Fukushima, que ya le ha costado a Japón billones de yens y cuya zona de inclusión requeriría hasta 40 años más para rehabilitarse por completo. Y con el agua contaminada que continúa acumulándose en las ruinas de la planta de energía nuclear de Fukushima, el primer ministro Yoshihide Suga dice que el gobierno finalmente debe comenzar a verterla en el Océano Pacífico. Con los desechos nucleares y las barras de combustible aún contaminando el área, más de 1 billón de toneladas de aguas residuales radiactivas continúan filtrándose de la instalación, según The Japan Times, lo que obliga a las autoridades a adoptar lo que Suga describe como la posición inevitable de tener que tirar el agua al océano. Los funcionarios afirman que el agua se purificaría en la mayor medida posible, pero grupos ambientalistas advierten que el agua contiene material peligroso que podría dañar el ADN humano y la salud de la vida marina. Y unas cosas cortitas que son apostillas de la Argentina terminal. ¿Cómo te arreglas con los gastos mensuales? Me alcanza la plata 26.5%. No pago algunas facturas, 25.2%. Estoy quemando ahorros, 39.5%. Otro, 8.8%. Esto es una compulsa que se hizo sobre 5.688 votos en un sitio de Twitter, en una aplicación de Twitter, en un programa el 6 de abril a la 1:20. Me alcanza la plata solamente el 26.5%. Una investigación por el faltante de 3.500 vacunos en Santiago del Estero, denunciado por una firma porteña con explotaciones en el interior del país,
tuvo importantes delegaciones que involucran al senador nacional por el justicialismo José Jorge Alperovich. En el establecimiento del campo La Galesa, propiedad del ex gobernador de Tucumán, la justicia santiagueña encontró 200 cabezas pertenecientes a la sociedad identificada. Encontró 200 cabezas de las robadas. La familia del ex gobernador dijo que recibieron el ganado como pago de una deuda y fueron estafados. Esto lo publicó La Nación. A la población bonaerense le sacaron en los beneficios crediticios por estar por debajo de la línea de pobreza. Su sueldo promedio no llega a 59.000 pesos. Esto explota en cualquier momento. Un nuevo frente de conflicto con el gobierno de Jair Bolsonaro. Se abrió este jueves cuando el vicepresidente de Brasil, al defender una política de ajuste fiscal, calificó a la Argentina de mendigo eterno. Para mí tiene razón. Si el país quiebra, vamos a quedar igual que nuestro vecino del sur. Y la última, curiosidades de la genética. Mapuches rubios en la toma del hotel La Posada de Villa Langostura. Vamos a hablar de la situación internacional que se complica día a día. Ucrania, dato complicado. Rusia ha ejecutado el refuerzo de todas sus bases en el exterior, incluso las ubicadas en Armenia. Los ucranianos continúan con ataques a la población de Donetsk. Orden a la Marina de hundir incursores y perseguirlos aún después de alejarse. No son maniobras. A 45 kilómetros de Ucrania, en Burkar, un campamento militar ruso está en llamas. Se sospecha de un sabotaje. Bielorrusia advirtió del movimiento de fuerzas de la OTAN en modalidad ofensiva cerca de sus fronteras. Ya apareció Bielorrusia también. Flota ártica reforzada y nuclearizada. Las unidades más remotas son agrupadas en la zona caliente. Vuelo urgente de Lavrov, el canciller ruso, ministro de Exterior, a Egipto, para garantizar Suez y el suministro marítimo para Siria en caso de inicio de operaciones. Ucrania pide a Estados Unidos instalación urgente de sistemas Patriot. Medio tarde esto. Irán está denunciando un ataque a una central nuclear. Todavía no dijeron si fue un atentado o un ataque del exterior. Si fue del exterior, ellos mismos se lo adjudican a Israel. Todo esto de Ucrania es muy grande por una escaramuza. En martes a la noche entran naves americanas en el Mar Negro y mañana por la mañana 3 rusas. Biden ha dado órdenes a los buques de guerra estadounidenses que se dirigen al Mar Negro en apoyo de Ucrania para que se retiren y den marcha atrás de su viaje después de que Rusia amenazara a Estados Unidos. Entraron al Mar Negro para ir a Crimea y se tuvieron que volver. Escuché declaraciones de Henry Kissinger llamando a que pare. Creo que el viejo sabe cuándo se puede pulsear con Rusia y cuándo no. La maniobra es muy grande para que se trate solo de Ucrania. También dijo Kissinger en un pasaje: Estados Unidos tendría que resignarse a no ser más la única potencia mundial. Una bofetada. Los rusos saben muy bien qué ocurrió en Maidán. Victoria Nuland manejó la revuelta contratando francotiradores georgianos que dispararon sobre civiles y policías a la vez. Estableció un puente aéreo con suministros para los revoltosos. Todo por orden de quien fuera el cerebro y su jefe directo. ¿Sabe quién era el jefe de esta mujer? Blinken. Hoy secretario de Estado de Biden. Es ucraniano. Rusia sabe cuál es el objetivo final, así que tarde, antes o después, no le interesa. No creo que deje que los rusos que habitan en el Donbass sean masacrados sin intervenir. Sería su muerte política. Zelensky fue llamado a Bruselas, seguramente para recibir instrucciones de la NATO. No están calculando bien las cosas. Turquía hizo un acuerdo histórico con Libia y obtuvo un pase libre en todo el mar, encerrando a Grecia. Otro dato peculiar es que Blinken voló a Bruselas a la reunión NATO con el A4E, el avión del juicio final. Eso indica la gravedad del asunto. Nicolás Chaus, un juez ucraniano que investigaba el vínculo de su gobierno con organizaciones de extrema derecha y funcionarios americanos, tuvo que exilarse en Moldavia. Y el martes lo han secuestrado en la capital moldava, un grupo de inteligencia ucraniano con apoyo de su embajada en ese país y funcionarios moldavos.
No se conoce el paradero, pero no sería nada extraño que aparezca envenenado por los rusos y la sirva de falsa bandera. Se lo esperaba desde que Maya Sandu, la presidenta moldava, ganara las elecciones gracias a los dólares norteamericanos y la diplomacia ucraniana. Veamos una foto de cómo estaban las posesiones rusas el pasado martes por la tarde. El presidente Biden hizo una movida financiera contra Rusia que mete al país en condiciones similares al Japón en los 40. Piensan empujar la guerra. Estados Unidos comunicó oficialmente a Alemania que haremos todo lo posible por impedir vuestro aprovisionamiento de gas de Rusia. Es una cuestión geopolítica y no económica. El ministro Raskov dijo: Estados Unidos se comporta como un enemigo, debe dejar de jugar con nuestros nervios. Y Biden dispuso sanciones a actividades de personas rusas y la expulsión de 10 diplomáticos rusos por una orden ejecutiva. Por parte rusa, convocaron al embajador norteamericano en Moscú y oficialmente le comunicaron que, visto que no muestran interés en mantener sanas relaciones bilaterales, consideramos que la administración Biden defiende intereses distintos al pueblo que representa, con actitudes propias de un enemigo de la Federación Rusa, e instó a retirar sus buques de la cercanía de Crimea. Lo que hicieron. Todo se centra en lo que harán las naves norteamericanas después de la advertencia. Si siguen, significarán luz verde de las tropas ucranianas y la NATO. Si dan la vuelta, es mejor que los ucranianos aprendan ruso, porque los van a pasar por arriba. Fíjese en esto. Putin habló el martes pasado y dijo lo siguiente. Fíjese lo que dijo Putin. Hoy estoy cansado de todo. Quiero hablar con los países del mundo. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de plan satánico sueñan? ¿Quieren reducir deliberadamente la población mundial, sacrificando vidas inocentes, usando espíritus inestables que creen en su rectitud política? Personas que lavan el cerebro, sistemas de información viciosos, desvergonzadas mentiras, constantes e intencionales. Soy consciente de sus planes satánicos para reducir la población del planeta. ¿Están tan mal para usar al más débil y marginalizado? Si piensan que sus pueblos deberán habituarse a ser masacrados, dejen esa postura. Si América y Europa no detienen estos planes, afrontarán no solo el juicio de Dios, sino también el mío. Detengan sus planes. Larga vida a Dios y a la patria, o la muerte los espera. Putin, Vladimir Putin, el martes pasado. En la hora del quilombo. Por otro lado, a través de Turquía ya se formaron los batallones musulmanes con los terroristas importados de Siria en Ucrania a $2.000 por mes. Nada extraño que sea la mano de obra para crear el incidente o el causante. Por ahí alquilan alguna unidad ucraniana y le echan la culpa a los separatistas. Un barco israelí ha sido atacado con misiles frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, después que Irán jure venganza por un reciente ataque a su instalación nuclear de Natanz, la que yo decía al comienzo. Un ataque que rápidamente atribuyeron a Israel, afirmando que si Irán determina que Israel estaba detrás del ataque, entonces Israel obtendrá su respuesta y verá la estupidez que ha hecho. Los últimos datos que se tenían, que todavía no sabían si había sido un ataque a Israel, estaba muy tranquila la jerarquía iraní o era un sabotaje. Están estudiando eso. La guerra en el frente económico. China el martes instituyó valor equivalente entre el yuan y su criptomoneda yuan. Murió el Bitcoin para el mercado chino. Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. A Estados Unidos, el chino a Estados Unidos. Nosotros somos productores y ustedes consumidores. Las medidas adoptadas por Estados Unidos contra el rublo resintieron a esa moneda, expulsándola del sistema de valores internacional y complicando la capitalización de las empresas rusas. Putin tendrá que tomar una decisión difícil. A Rusia no le están dejando opción. Despelote por todos lados. Yemen está destruyendo Sisar, una ciudad al sur de Arabia. La petrolera Aramco sufrió ataques de 17 drones y 11 misiles, 7 de los cuales se impactaron con precisión aterradora. Gastaron un montón de dólares con los sistemas de defensa Patriot y no sirven para nada.
el país musulmán más pobre del mundo los está dejando en bancarrota. Se complica Taiwán. El Ejército Popular de la Liberación de China desplegó este lunes un número de aviones de combate sin precedentes en la autoproclamada zona de identificación de defensa aérea del sudoeste de Taiwán. Las autoridades de Taiwán consideraron estos ejercicios a fines de marzo como una señal de que Pekín es capaz de iniciar una guerra, por lo que Taipei también decidió aumentar sus capacidades militares. La presidenta de la isla democrática, Tsai Ing-wen, declaró que su país está listo para defenderse ante una invasión comunista. A su vez, Estados Unidos, preocupado con la concentración del ejército del gigante asiático en la región, ofreció asistencia a la isla y desplegó en el mar de la China Meridional un grupo de combate encabezado por el portaaviones Theodore Roosevelt de clase Nimitz y buque de asfalto anfibio liderado por el Marquis Island. Esas naves estadounidenses se unieron a las fuerzas desplegadas en las aguas internacionales de la zona el pasado 9 de abril. En 2020 el Partido Comunista de China aplastó la democracia y libertad en Hong Kong, la región autónoma cedida por el Reino Unido en 1997. Ante la poca reacción de Occidente, Xi Jinping quiere que su legado sea la anexión de Taiwán a la China continental y parece dispuesto a hacerlo por la fuerza. Alrededor de 240 barcos chinos pululan ahora por las aguas filipinas. Fíjese cómo el conflicto está creciendo. Mientras Filipinas presenta otra protesta diplomática por la incursión china en el mar occidental de Filipinas, que China afirma que es su territorio. De los 240 buques chinos ubicados en el mar de Filipinas occidental, eran 2 buques guardacostas chinos y 10 buques de la milicia, 2 de los cuales eran barcos de misiles de la clase Houbei, un buque de guerra de la clase Corvette y un remolcador de la Marina China. Se observó que 136 de las 240 embarcaciones pescaban ilegalmente en aguas filipinas y también se vieron cruzando furtivamente almejas gigantes. Ahora vean las fotos satelitales de los barcos chinos y norteamericanos en el mar de la China. Estamos cerca de la guerra. Muchos empiezan a dudar de las vacunas y los tribunales norteamericanos de muchos estados, aunque tarde, están dando bola al tema fraude. Esto está calentado por todos lados. Yo quiero hacer un pequeño intervalo y hacer 2 homenajes. Quiero recordar a 2 personas que defendieron los intereses nacionales y nos han abandonado este año. El primero es el doctor Miguel Ángel Soler, cuya desaparición física aconteció el 10 de febrero pasado. En su faz profesional, como médico neurólogo infantil juvenil y médico legista, se desempeñó en la ciudad de San Rafael, logrando un gran prestigio. Llegó a tener la responsabilidad de dirigir el hospital Stachanko de esta ciudad. Hombre de inmensa energía y generosidad, fundó y entregó su tiempo también a la obra Corazón y Voluntad, institución que contuvo y albergó a más de 500 niños desamparados a lo largo de años, y al Colegio Santa Teresita de Niño Jesús. Siempre comprometido con el bienestar del prójimo, 2 años atrás este luchador incansable decidió comprometerse en la arena política ante el fuerte embate que sufrían los valores tradicionales de la vida del niño por nacer. Y el trabajo, fuente de dignidad y bienestar. Fue así que en el marco del Frente Federal por la Familia y la Vida, y sin que importara lo limitado del movimiento que lo apoyaba, muchos de nosotros pudimos conocerlo, apoyarlo y compartir su esfuerzo, en su potente intento por hacer pie y dar el buen combate dentro del mismísimo sistema político que llevaba adelante las agresiones de la agenda globalista. Quienes más de cerca lo acompañaron en su última cruzada de caballero cristiano lo recuerdan como un maestro, imposible no experimentar cuando se lo trataba personalmente. Una doble sensación: por un lado la de estar ante un hombre sencillo, austero, educado, cordial siempre, grave y serio, cuando había que serlo. A la vez no se podía dejar de sentir que se estaba ante un ser de excepción que hasta en sus menores gestos, charlas casuales o comentarios de sobremesa
hacía pensar en rasgos de santidad. El segundo fallecimiento, acontecido el 30 de marzo, es el del ingeniero Héctor Cacho Otegui, el alma del INVAP. Cacho integró aquel puñado de fundadores del INVAP allá por los 70, cabían en 2 sillones. Eran unos veinteañeros idealistas y bochincheros de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fueron seleccionados por el talento y fanatismo, en ese orden por Conrado Baroto, esa leyenda, para construir una firma ágil, una sociedad del Estado que cambiara el perfil del país, que lo volviera una economía del conocimiento. Cacho está en 7 intempestivos reactores nucleares argentinos en Perú, Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita, y también en 8 satélites en el espacio, 2 de ellos de telecomunicaciones de ARSAT, los demás de observación para la CONAE, el último de ellos activo desde 2019 y otro próximo a partir. En 2000, el INVAP participó en la licitación de un reactor nuclear en Australia. Era la más codiciada del momento, por prestigio y por plata. Es que las empresas nucleares de todo el mundo estaban en la lona, luchando por no ir a la quiebra. Así las cosas, el codazo más bajo entre los competidores por Australia iba a la nuca. El INVAP, para variar, era el más chiquito de la cola. Y el INVAP ganó, tras haber derrotado a los norteamericanos, a los canadienses, a los franceses, a los alemanes, a los rusos, a los japoneses y a los coreanos. Desde entonces el INVAP es la empresa de reactores más respetada y temida del mundo, también por las cabronadas de estratos, bicicletas y sabotaje que sufrió por parte del gobierno de Ramón Alfonsín, Carlos Menem, de la Rúa, Mauricio Macri, la más combatida en su propia casa. INVAP vive pagando el pecado capital de haber logrado en 1983, medio año después de la derrota de Malvinas, el enriquecimiento de uranio en la planta entonces secreta de Vilcanilleu. Vaya el homenaje a estos 2 argentinos del siglo XXI. Una cosa cortita, lo que es la campaña de concientización en Paraguay. Mira este cartel, usa el tapaboca HDP, reza el cartel que fue instalado por la comuna de Villa Lisa en una intersección de la avenida Enrique Monpoleschi frente a un conocido supermercado de la zona. Vamos a terminar. En el programa anterior hice un comentario acerca de la muerte del príncipe Felipe y las casualidades numéricas. Me enviaron los siguientes del canal Razón Vertical de Colombia. Tenga en cuenta que el 9 de abril es el día 99 del año. Increíble. Bueno, estamos en serios problemas. Pero lo más preocupante es que la sociedad aún no ha tomado nota del peligro que acecha en nuestro país. Tenemos un gobierno totalmente desprestigiado que avanza a fuerza de decretos y de llevarse todo por delante como si hubiese sido plebiscitado hace una semana. Esto, debo reconocer, no lo tenía en mis cálculos. Ahora se nota realmente la planificación a distancia que ha hecho el régimen sobre nosotros. Y ahora recién se entienden las palabras de Kissinger de Costa de Marfil, en 1985, cuando luego de hacer un raconto histórico de una Argentina contestataria, culminó con un lapidario: o la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas o procederemos a su libanización. Ahora comprendemos el plan. Voy a tratar de guiarlo por etapas. 1966, el derrocamiento de Ilia. El gobierno militar genera la aparición de grupos terroristas estructurados y organizados en complicidad con sectores militares. Yo esto lo hablé hace tiempo atrás. Los montoneros tenían, creo que 20-25 entradas al Ministerio de Defensa de Onganía, que lo manejaba el general Imas. En el libro de entradas estaban registrados. Por eso había complicidad de la creación de estos grupos guerrilleros. Y eso termina en la funa del penal de Rawson, de la que el gobierno militar deberá alguna vez hacerse cargo. Yo también en un programa expliqué la complicidad del gobierno de Lanuse con la fuga de Rawson. Y de la muerte, falso fusilamiento entre Leu, de los que no lograron fugarse. Esto le dio a la izquierda una fecha para celebrar y mártires que recordar. Es un hecho crucial ese.
El sabotaje terrorista al gobierno constitucional con Perón a la cabeza, que responde generando el terrorismo de Estado. Perón responde generando terrorismo de Estado y los primeros desaparecidos. Esa ruptura de los grupos contestatarios con el peronismo, que había comenzado en la masacre de Ezeiza, generó las condiciones para el golpe militar. Proceso militar con Martínez Dios como responsable de la economía. Comienza la destrucción de la industria nacional y la creación de la primera bicicleta financiera, lo que llevó al país a multiplicar por 9 su deuda externa, lo que condicionó a la Argentina hasta el día de hoy. Intensificación de la guerrilla y la represión. Y un acuerdo entre ambos bandos, eso lo dije también varias veces, un acuerdo entre ambos bandos generó que se eliminaran los idealistas y se protegieran los ideólogos para la etapa siguiente. En medio de ello, la muerte por atentado de más de 3.000 personas que no tenían nada que ver con ninguno de los dos bandos. Esto siguió con la agresión inglesa en el Atlántico Sur, lo que provoca la recuperación de las Islas Malvinas. Y esto se va de madre al régimen global, que no contaba con la resistencia de sectores de las Fuerzas Armadas, en especial la aviación del Ejército, lo que provoca sofocones diplomáticos internacionales y la intervención militar de Estados Unidos a favor de los ingleses. Lo que comenzó como una estrategia inglesa finalizó con un enfrentamiento contra la OTAN. Y aquí comienza el derrotero descendente de la Argentina, lo que debió ser, aún perdida la batalla de Malvinas, en un reencuentro nacional con el desfile de quienes participaron en la guerra, terminó en el comienzo de la desmalvinización, haciendo hincapié en los errores más que en los aciertos y haciendo pesar a la sociedad la carga de la derrota. Y a los combatientes haciendo entrar por la puerta de atrás y mandando cada cual a su provincia amenazado con no hablar. Con el gobierno de Alfonsín totalmente apartado del pensamiento nacional de Irigoyen y convertido en un gobierno socialdemócrata preanunciando el comunismo global de 40 años después, se inicia el plan de demolición de los partidos nacionales. Se integran al mismo los guerrilleros sobrevivientes que entregaron a sus compañeros de armas y comienza la batalla cultural que rompe con el pasado, cuyo resultado lo tenemos hoy a la vista. La misma empieza con la falsificación de la historia reciente, con un relato que es aceptado por toda la sociedad y cuyo punto de inflexión es la reforma educativa de 1985, donde el maestro que hizo de nuestro país uno de los más adelantados del planeta da lugar al trabajador de la educación. El resultado de esto lo tenemos hoy a la vista. Con Carlos Menem se devuelve el otro partido nacional, aplicando medidas diametralmente opuestas a las establecidas por su fundadora a fines de los 40. Se termina por destruir la economía y el país ingresa en una decadencia total. Las clases dirigentes totalmente pervertidas y el agobio económico en la sociedad es cada vez mayor. En esta etapa se derrumbó todo un orden establecido que, mal o bien con sus problemas, llevó a la Argentina a producir en 1970 el 95% de lo que consumía, con 3% de desocupación y 4% de pobreza, y con una gran movilidad ascendente y una ínfima deuda externa. Esto es lo que destruyeron los guerrilleros en complicidad con cúpulas de las Fuerzas Armadas. Menem remata su gestión con dos hechos que marcan una impronta de la que no podemos salir: la reforma educativa de 1991 y la constitucional de 1994. Sobre todo esta última, con la injerencia del alfonsinismo, se consolida el esquema socialdemócrata. Y a partir de allí, cada gobierno lo que hizo fue potenciar la decadencia e ir generando los pasos enumerados más adelante para llevar a la Argentina hacia el comunismo. Cuando se observa de qué forma se instaló el comunismo en Europa en el siglo pasado, o en la Cuba castrista, o en la Venezuela actual, no podemos menos que sorprendernos que vamos hacia allí sin disparar un solo tiro. Increíble, una verdadera obra maestra del régimen global. El país con mayor cantidad de clase media del continente, en especial la clase media mental, que es mayor que la real, se entrega al comunismo sin resistencia, como convencida que no lo va a tocar. Basta ver lo que era la clase media hace 5 o 6 años y compararla, y no le estoy diciendo de coteje en un año, Y veo que aparecen algunas reacciones, en especial con el tema de la educación de los chicos. Yo soy sincero, a esta altura no sé si es por la educación
o porque los chicos no estén más en casa. Ahora bien, si resumimos la protesta sobre este tema, aguanten la que viene, compañeros. Les han otorgado un piso demasiado alto a esta gente que gobierna. Si con 23 grados han hecho esto, no quiero imaginarme con 2 bajo cero. En el fondo, el comunismo tiene un único poder centralizado, y para lograr eso en Argentina se debe provocar un caos y tomar el poder como hicieron los bolcheviques en la Asamblea Constituyente de 1917, luego de perder las elecciones. No crean en la heroica de Lenin entrando en Moscú. En la Asamblea, y perdieron las elecciones y tomaron el poder, pues hicieron una alianza con la policía y sectores del ejército, y ahí tomaron el poder, pasando por arriba de la Asamblea Constituyente en 1917. Así se maneja esta gente. Y vamos camino a ese autogolpe. Es lo único que piensan que puede tener la caída por su propio fracaso. Y a eso se llegan con sangre. Y si analizan lo que les interesa a la salud de la gente, saben cómo termina esto. Y para que tengan una idea de lo que digo, así como las medidas dictadas para la ciudad de Buenos Aires apuntan a debilitar a la Reta para las próximas elecciones, el conflicto de Neuquén, de los empleados públicos que hace más de una semana están cortando las rutas, apuntan a detener la producción de gas y petróleo para perjudicar al movimiento popular neuquino. Esto es fácil comprobarlo, puesto que la inacción del gobierno nacional se suma a la paradoja que Moyano, teniendo sus camioneros parados en las rutas, apoyan a quienes llevan adelante el corte. El plan diabólico que está llevando adelante esta gente, si no lo detenemos, va a tener para el país las mismas consecuencias que el proceso militar o el menemato. ¿Lo entiende de una vez por todas que el comunismo entra sí o sí? Buenas noches.